Hace 4 años mi hermano falleció en un accidente. Un maniático que iba a toda velocidad en su auto provocó un choque. Atropelló a 2 transeúntes, entre los cuales estaba mi hermano menor. Tanto él como el conductor loco murieron y el único sobreviviente quedó en coma. Yo sigo aquí. No sé si se le puede decir suerte, ya que estar en las condiciones que estoy ahora. Tal vez sería mejor estar muerto. La fiebre azul, así le llaman a esta nueva enfermedad. Dicen que empezó cuando un hombre fue al hospital porque se sentía mal. Cuando se le preguntó al paciente dónde trabajaba, dijo que era parte del equipo de excavadores de la empresa Terra, que se le había dado de baja por no poder realizar sus labores en la excavación. La otra pregunta que se le hizo fue cuándo habían comenzado los síntomas. Su respuesta fue: empecé a sentirme mal hace una semana, poco antes de la etapa final del proyecto. Había visto a muchos de mis compañeros ponerse extremadamente enfermos mientras trabajaban, a tal punto que varios quedaron internados en las instalaciones de Terra. Así que cuando empecé a estornudar sangre, me reporté como incapacitado para cumplir mis labores. El hombre fue internado en el hospital ese mismo día. Al día siguiente, los doctores notaron que la pigmentación de la piel de aquel hombre se estaba tornando de un color azul oscuro. Al segundo día pareció haber perdido la capacidad de comunicarse y al siguiente atacó a 2 doctores y una enfermera. El paciente se volvió completamente salvaje. En menos de 24 horas, todo el hospital fue puesto en cuarentena. Sin embargo, y a pesar de las medidas tomadas, la fiebre azul fue irrefrenable. Dedujeron que por cómo habían pasado las cosas, la enfermedad había mutado de un paciente a otro, cambiando sus medios de transmisión. Decían que incluso respirar cerca de uno de ellos te podría contagiar, por lo que solo tardaron 5 días en decidir que había que erradicar a los enfermos, cueste lo que cueste, aun si tuvieran que terminar con la vida de personas inocentes en el proceso. Y eso nos lleva a esa noche. Mi vida parecía haberse detenido el mismo día que Jacob murió, yendo cuesta abajo, y solo continuaba cayendo. Me volví una basura de ser humano. Dejé mis progresos y abandoné todo. Desde su fallecimiento me había dedicado a alimentarme y tomar alcohol siempre que podía. Si tenía $1 lo gastaba en vicios. Mi casa era una pocilga y mi condición encajaba perfectamente con ella. El pelo desordenado junto a mi ropa, que más bien parecía la de un vagabundo, hacía contraste con el sofá viejo y rodeado de basura donde me encontraba tirado. Estaba en el punto más bajo de mi vida, intoxicado hasta la médula. El sonido de la televisión solo era una molestia en mis oídos mientras trataba de disfrutar mi desgracia. Así fue hasta que aquel molesto pitido apareció para luego dar paso a un aviso. Atención, esto no es un simulacro. Dentro de 72 horas, la ciudad será bombardeada para erradicar a los enfermos de la fiebre azul. Todas las salidas estarán cerradas en menos de 24 horas. Tienen 12 horas para llegar al aeropuerto más cercano y evacuar, de lo contrario quedarán dentro de la zona de impacto cuando la bomba nuclear sea lanzada. Y con eso el anuncio terminó. Solo pasaron 5 minutos antes de que pudiera escuchar el primer auto salir de una de las casas vecinas a toda velocidad. Todavía no se habían reportado enfermos en la ciudad o cerca de mi zona, por lo que era de imaginarse que la enfermedad había avanzado tan rápido que no hubo tiempo para dar un aviso previo. Intenté levantarme del sofá maldiciéndome al mover el trasero y sentir los efectos de todo lo que estaba en mi cuerpo. Literalmente había elegido el peor día de mi vida para poner todas esas sustancias en mí. Por suerte, aún en mi estado podía reconocer la gravedad de la situación.
Cuando por fin conseguí salir de la casa con apenas lo que llevaba puesto y por supuesto los bolsillos llenos de hierba, me acerqué a la casa de mi vecina y toqué su puerta. «Lana, ¿estás ahí? No sé si oíste el aviso en la tele. Quizás podríamos ir juntos a la ciudad», dije gritando al otro lado de la puerta. Cuando no obtuve respuesta, miré a través de las ventanas de su cocina. No había nadie. Traté de encontrar a alguien que pudiera hacerme el favor de llevarme a la ciudad. Fui casa por casa tocando las puertas de todo el vecindario. Pero ya era demasiado tarde. Todos se habían ido. Nunca me había arrepentido tanto de haber vendido mi auto para satisfacer mis vicios. No sé qué me sucedió entonces. Tal vez fue la desesperación o la estupidez lo que me impulsó a emprender camino al aeropuerto. De todas formas, era eso o esperar en casa que todo acabe. Así que empecé a caminar por la acera con la mirada fija en las estrellas. Llegar a la ciudad y atravesar la mitad de esta a pie me llevaría bastante tiempo, pero todavía tenía esperanzas de encontrar a alguien en el camino. Podía ver cómo el cielo se aclaraba mientras caminaba e inhalaba lo último que me quedaba. El sol se asomaba despacio en el horizonte. Aún me faltaba un par de kilómetros para llegar al centro. Sonreí después de exhalar el humo cargado en mis pulmones. Por lo menos no tendrás que ver cómo todo se va a la mierda, Jacob, dije para mí mismo. Mi hermano era muy optimista. Él era capaz de ver el lado bueno en todo, incluso en mí. Sentí un leve nudo en la garganta, desviando la vista a la nada un momento para luego volver a mi punto fijo en el cielo. «Si no hubiera dicho esas cosas», grité por lo bajo con odio en cada palabra. Él era lo único que me quedaba en la vida, y sin embargo, no sabes cuánto lo siento, Jacob. Te juro que si pudiera hacer lo que fuera por cambiar las cosas. Cuando supe del accidente, busqué la información del conductor, matrícula del auto, dirección, nombre y apellido. Todo un espectáculo para desviar mis pensamientos. ¿Qué haría con eso? ¿Revivir al conductor y volver a matarlo? No. Si hay un culpable aquí, soy yo. Él se fue por mi culpa. Yo y solo yo. Soy el culpable de todos los pecados que me agobian hasta ahora. Lo peor es que cuando tuve que identificar su cuerpo en la morgue, entre sus pertenencias había una carta dirigida a mí. Feliz cumpleaños, Sven. Espero que siempre puedas contar conmigo, así como yo contigo. De tu querido hermano menor, Jacob Donager. El sol empezaba a golpear mis ojos, haciendo que me cubriera la cara por un momento. Todo este tiempo caminando con la vista en la nada me había dejado excluido del mundo a mi alrededor. Tan siquiera me había dado cuenta de que estaba en la ciudad. Una vez bajé un poco la vista, vi los edificios y al bajar aún más la mirada me encontré con la ciudad. La ciudad estaba sumida en el caos. Hacía solo 18 horas había recorrido estas mismas calles en autobús. Y ahora, autos consumidos por el fuego, cuerpos por todas partes, gente huyendo aterrorizada de los enfermos, muerte y violencia por todos lados. Realmente me sentía dentro de la pesadilla de alguien. El miedo que me provocó el ver los infectados por primera vez no parecía real. Era aún peor de como los describían en las noticias y el internet. Ese tono azul, esos ojos muertos, sus bocas divididas y sus lenguas partidas, hicieron que inmediatamente me arrepintiera de haber venido. Quería volver por el mismo camino por el cual había llegado, pero antes de que pudiera dar un paso atrás,
escuché un grito que me heló la sangre. Había algo no muy lejos detrás de mí. No volteé, simplemente corrí hacia adelante, adentrándome en el caos de la ciudad, volviéndome uno más de los que estaban huyendo por sus vidas. Atravesé varias calles intentando escapar de aquel enfermo, y en un descuido de tantos estímulos y caos, casi fui atropellado por un auto, el cual al final terminó atropellando al infectado que me seguía. Tanto el auto como el enfermo terminaron incrustados contra un edificio. Pude sentir un leve alivio, uno tan débil que se desvaneció al ver una gran horda de enfermos venir en mi dirección. Estos seguramente venían siguiendo al que fue atropellado. Entre ellos debían haber por lo menos unos 30. Volví a correr. Todo lo que podía hacer era eso, seguir corriendo, correr y rogar no tropezar y caer al suelo. No regalarles un segundo para que me alcancen. Fue un milagro el que aquella puerta en la cual me dejé caer un segundo terminara abriéndose, cayendo así de espaldas dentro de un pequeño edificio. Me levanté y cerré, escuchando así cómo afuera los enfermos continuaban corriendo. Y una vez que estuve seguro de que se habían ido, me di permiso para mirar dónde estaba. Cuando volteé dejando la espalda pegada a la puerta, reconocí el lugar. Era una vieja tienda de golosinas donde nos solía traer nuestro padre cuando Jacob y yo éramos niños. A mi hermano le encantaba este lugar. Corría a todas partes pidiendo a papá cada dulce que había en el mostrador. Sin embargo, solo había una cosa que podía aplacar la sed de azúcar de mi hermano: los caramelos ácidos. Por un momento, una pequeña sonrisa pasó por mi rostro al recordarlo. Eran unas pequeñas esferas de colores apenas un poco más grandes que una canica. Solían venir en unidades de 6, en esa misma cantidad de colores. Mi hermano tenía un significado para cada color. Azul, irónicamente, eran las malas, ya que eran amargas y agrias. Las amarillas desconfiaba de ellas, porque o bien podían ser una mezcla de manteca y banana ácida, o una sorpresa entre naranja y avellanas con menta. Las rojas eran picantes y agrias, aléjate de ellas, a menos que puedas resistir el sabor de una manzana picante. Las verdes eran sus favoritas, bastante dulces e igualmente de agrias, sabor sandía. Las negras, una mezcla entre las frambuesas y la Coca-Cola, esas siempre me las dejaba a mí. Y por último, las blancas, solíamos dejarlas de último. Eran las más ácidas y sabían a limón. Jugábamos con ella y hacíamos retos de quién puede o quién no puede hacer tal cosa. Ese recuerdo de niños logró quitarme un poco de tensión de encima, dándome el alivio suficiente para pensar en qué debería hacer ahora. Ahí afuera estaba lleno de esas cosas. Si me aventuraba a salir, no había nada que me diera la seguridad de que volvería a encontrar un lugar como la dulcería. Estuve pensando por unos minutos, hasta que recordé que la pareja de ancianos propietaria de este lugar vivía en la parte alta de la tienda, solo que nunca pude saber cómo accedían a ella. Mis ojos se deslizaron por toda la tienda sin encontrar nada parecido a una entrada o una puerta. Dirigí la vista al mostrador y, para mi sorpresa, había una pequeña bolsa de caramelos ácidos sobre ella. Recogí la bolsa mientras me acercaba al mostrador. No creo que nadie fuera a reclamarla en estas circunstancias. Cuando levanté la bolsa, un caramelo rojo salió de ella cayendo al suelo. La pequeña esfera rodó más allá del mostrador, a la parte trasera de la tienda, deteniéndose al pie de unos escalones que habían estado visualmente obstaculizados por una estantería, por lo cual solo si la rodeabas podrías verlos. Me acerqué recogiendo el caramelo en el acto, mirando hacia arriba de regreso. Los escalones parecían conducir al piso de arriba, donde al final me esperaba una puerta.
Estaba bastante seguro de que detrás de esa puerta debía estar la casa del viejo Joe y su esposa Lawrence. Di un paso al primer escalón y sentí levemente cómo algo se deslizaba de mi bolsillo. Mirando hacia abajo solo para ver cómo otra vez perdí el caramelo rojo entre mis pies. Ya no valía la pena levantarlo del suelo, aún a pesar de la nostalgia. Volví la mirada arriba, comenzando a subir los escalones a paso lento, hasta llegar a la puerta. Me detuve frente a ella con un poco de incertidumbre sobre lo que me podría estar esperando al otro lado. Puse la mano sobre el pomo de la puerta y la abrí. Por suerte, solo era una pequeña pero acogedora sala de estar. Solo que había un olor que no concordaba con lo acogedor de la casa. Luego de sentir el olor en mi nariz, el tacto de algo frío sobre mi sien me recordó que esto no eran unas vacaciones y que las cosas no estaban bien. ¿Qué estás buscando aquí? Escuché decir tragando saliva antes de responder estático como una estatua. Me estoy escondiendo de las cosas ahí afuera. No busco nada más que eso. La cosa fría se despegó de mi cabeza. Mi nombre es Gerald. También estoy escondiéndome. Me giré con calma a la derecha, viendo un hombre grande y robusto que estaba frente a mí, con cara de pocos amigos. Me llamo Ben. Prometo no molestar, solo quiero estar a salvo. Gerald movió la cabeza, indicando que me fuera hacia una pequeña silla al lado del comedor. Yo debía haber parecido muy poco intimidante, o simplemente no era una amenaza alguna para él, ya que luego de sentarme solo guardó su arma y se sentó en otra silla justo enfrente de mí. Después de que la pequeña tensión se fuera, las cosas estuvieron muy calmadas y silenciosas. Tampoco es como si me atreviera a decir algo. Por la cara de mi inquilino parecía que el hecho de que estuviera ahí en ese momento era más una molestia que otra cosa. Había un pequeño balcón con vista a la calle principal, la misma que al seguirla al final se podía ver un hospital. Me incliné un poco hacia el balcón, aún sin moverme de mi silla con curiosidad. No te acerques mucho. Si esas cosas te ven, sería un problema para ambos, dijo Gerald cuando me estiré con la vista hacia afuera. Asentí y luego me eché atrás. Recordé la bolsa de caramelos en mi bolsillo y en un gesto de amabilidad compartí mi botín con Gerald. Le acerqué la bolsa para que tomara uno, pero simplemente metió la mano bruscamente y tomó un caramelo sin decir una palabra. Amarillo, ¿eh? Espero que sea de naranja. Quería ser un poco chistoso para aliviar el ambiente, pero terminé guardando silencio. Él no parecía querer hablar en lo más mínimo. El sabor banana no era de los mejores. Terminé mi propia conversación en mi cabeza. Fue un largo rato de silencio en el que me mantuve callado y pensativo. Si no encontraba la forma de salir de la ciudad pronto, todo se acabaría para mí, ya sea por esas cosas ahí afuera o por la bomba. El resto del día me quedé observando la puesta del sol y cómo la oscuridad se tragaba la luz de la ciudad poco a poco. Llevaba todo un día sin pegar un ojo y el sueño me estaba ganando, hasta que simplemente hubo un vencedor entre nosotros. Soñé con Jacob. Soñé que jugábamos juntos en el parque. Soñé con la tienda de dulces y con papá. Y luego soñé que estaba en una pijamada con mi hermano. Jugábamos a que el piso era lava y solo podíamos comer dulces si llegábamos de una cama a la otra sin tocar el suelo. ¡Mira, Ben! ¡Me tocó uno blanco!, dijo mi hermano con una sonrisa mientras saltaba en la cama. Si logras terminarlo, podrás caminar a través de la lava, dije agregando una nueva regla a nuestro juego. Pero si no lo terminas, morirás quemado por el fuego. El pequeño Jacob procedió a meterse el caramelo en la boca, haciendo moriquetas y caras de disgusto mientras intentaba aguantar. Yo intentaba no reírme de él mientras hacía un sonido molesto con la boca al tratar de no escupirlo. ¡Despierta! ¡Despierta!
Abrí los ojos y el sonido de chasqueo de lengua de la boca de Jacob me siguió fuera de los sueños. El sol golpeaba mi cara cegándome con su luz y un círculo negro frente a mí obstaculizaba la mitad de mi visión ya borrosa al despertar. Cuando mi vista se aclaró lo suficiente, pude ver a Gerald sosteniendo su revólver contra mi ojo derecho. Estaba parado frente a mí con la bolsa de caramelos en su otra mano. Solo me quedaba suponer que me la había quitado mientras dormía. ¿Vas a matarme? Pregunté. Hoy no, mañana tal vez, o quizás después. Pero si haces lo que te digo, podrías salir con vida. Solo me quedaba bajar la cabeza y mantenerme callado. Levántate, demandó. Me puse de pie. Gerald procedió a empujarme colocando su revólver en mi nuca, hasta llevarme a la entrada de una habitación oscura a la cual me obligó a entrar. Él se quedó al otro lado de la puerta, aún apuntándome. A pesar de la oscuridad, lo peor era el olor, una mezcla de descomposición y pudredumbre asquerosa. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí y la voz de Gerald demandar: mantente callado. Luego de lo cual, escuché sus pasos alejarse. Me senté en el suelo observando la oscuridad sin saber qué más hacer. Quizás fui muy descuidado. El tipo estaba armado. Lo supe desde un principio y aún así entré con la guardia baja. Las horas pasaron. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad con el paso de los minutos. Llegué al punto de poder distinguir una pequeña entrada de luz cerca de una de las esquinas sobre el suelo. Me acerqué a ella arrastrándome en silencio. Aquella entrada de luz resultó ser una pequeña rejilla de ventilación. Aún acostado sobre el piso, empecé a trabajar en una forma de quitarla de su lugar. Aunque no pudiera pasar a través de ella, por lo menos me brindaría algo de luz y un poco de aire fresco. Mientras llevaba a cabo mi travesía, tuve el tiempo suficiente como para pensar en algunas cosas. Entre ellas, lo que había dicho Gerald. Matarme antes o después de mañana. Era como si él no supiese que va a caer una bomba en la ciudad. No habrá un mañana para nadie. Además, ¿cómo llegó aquí en primer lugar? Después de mucho esfuerzo, pude retirar la pequeña tapa de metal. Apenas podía ver a través del agujero que quedó. Era muy tarde y la oscuridad ya se había tragado todo. Intenté pensar en una forma de salir de ahí con vida, y con eso quería decir salir de la ciudad. Bajar a la calle y ser atacado por algún enfermo no era algo que me apeteciera hacer, y recibir un disparo de Gerald mientras intentaba hacerlo solo hacía la idea aún menos apetecible. Llegué a quedarme dormido, despertando solo debido a un bullicio que venía de afuera. Al volver a mirar por el agujero, pude ver a alguien gritando. Había un tipo corriendo y gritando como loco en la calle. Por algún motivo estaba llamando la atención de esas cosas. Pero, ¿por qué alguien haría eso? El pobre tipo no duró mucho antes de que esas cosas lo atraparan y comenzaran a destrozarlo. El hombre parecía tener algún problema mental. ¿Quién sonreiría mientras muere de una forma tan grotesca? Lo vi sacar algo de sus bolsillos mientras su vida abandonaba su cuerpo. Era un pequeño pedazo de algo que quedó en su mano muerta. Eso fue todo lo que pude ver de aquel sujeto. Ahora las calles estaban repletas de enfermos que habían sido atraídos por sus gritos. Verlo me hizo pensar que quizás ese podría haber sido yo. Mi destino no estaba tan lejos de cumplirse. Dentro de poco, la bomba caería en la ciudad. Y para este momento, es imposible escapar de esto. Quité la cara del agujero. Quería aprovechar la poca luz que entraba para ver el lugar en el cual moriría antes de perder mis últimas horas de luz. Examiné el lugar con la mirada, deteniéndome cuando vi algo que me hizo gritar del susto.
Dos caras pálidas e hinchadas me devolvieron la mirada desde una esquina de la habitación. Dos cuerpos, en un estado deplorable, y aunque estaban a medio descomponer, podía reconocer sus caras. El dueño de la tienda de dulces y su esposa. Me había olvidado de ellos. El olor que sentía todo este tiempo eran sus cuerpos descomponiéndose. El caos solo se intensificó cuando escuché el sonido que vino de afuera. Los gritos de cientos de enfermos que me habían escuchado. La puerta de la habitación se abrió con un fuerte golpe. ¡Pedazo de mierda! ¿Qué acabas de hacer? Gerald gritó tomándome por el cuello de la camisa mientras me apuntaba con la pistola a la cabeza y me arrastraba hacia el balcón. Me acercó a la barandilla de metal con mi espalda apuntando a la calle. Espero que puedas distraerlos el tiempo suficiente para que puedas salir de aquí. El mundo parecía detenerse mientras los sonidos venían a mí. La puerta de entrada a la tienda de dulces siendo derribada por los enfermos. El mecanismo del arma en las manos de Gerald que empezaba a funcionar para dejar salir una bala. Mi mano izquierda arrebatando la bolsa de caramelos de su bolsillo al tratar de no caer del segundo piso. Y de repente todos los sonidos se mezclaron mientras caía y veía una esfera de caramelo color blanco salir volando. Giré en el aire e impacté en la calle de frente, rompiéndome varios huesos y dándome un gran golpe en la cabeza. Uno que me causó alucinaciones. Escuché la voz de Jacob. ven, el piso es lava. Corre, ven, te vas a quemar. Mi realidad se distorsionaba. Ven, aquí está el caramelo blanco. Veía a Jacob sosteniendo un caramelo en medio de la calle, sosteniéndolo en mi dirección. Tómalo y gana el juego. Juntando mis fuerzas me levanté del suelo. No podía sentir mi cuerpo. Todo lo que sentía era dolor. Un dolor que entumecía mis extremidades. Corrí torpemente hacia mi hermano. Tomé el caramelo de su mano y la realidad volvió, dejándome ver lo que sostenía. ¿Qué es esto? Dije escupiendo sangre de la boca. Era un pedazo de metal blanco, el mismo que vi sostener a aquel tipo de antes, del cual solo podía ver su mano tirada en la calle frente a mí. Al levantar la mirada, vi a los enfermos, rodeándome, viniendo a mí como pirañas a la carne. Esta vez era tarde para arrepentirme de cualquier cosa. Solo me quedaba cerrar los ojos, sabiendo lo que pasaría. Quizás este era mi castigo, la expiación a todos mis pecados. Este era el final. Lo siento, Jacob. Acompañado del dolor de las mordidas, se hizo el silencio. Abrí los ojos, ahora estando en la sala de mi casa. Me sentí confundido, preguntándome cómo había sucedido esto. Algo en la casa era diferente. Las cosas estaban en orden. ¿Dónde estaba el desorden al que estaba acostumbrado? ¿Cómo es que llegué a mi casa? Se supone que estaba a punto de morir. El sonido de un mensaje llegando a mi teléfono me desorbitó. Tenía mi teléfono en el bolsillo. Se supone que lo había vendido hace meses. Lo saqué del pantalón desbloqueando la pantalla. 2 de mayo de 2028. La fecha en la pantalla estaba mal. Alguien estaba tocando el timbre de casa. Miré el mensaje en el teléfono. Estoy afuera. Esto no podía ser posible. ¿Acaso esto era una oportunidad de redimirme? Una oportunidad para cambiar, de corregir mis errores. Me dirigí a la puerta temiendo saber lo que me esperaba.
La abrí y ahí estaba, la novia de Jacob. ¿Ana? No podía creerlo. Realmente estaba sucediendo. Hola, Ben. ¿Recuerdas lo del regalo de cumpleaños? Ella saludó sonriente. Lo siento, dije firme, sabiendo lo que mis decisiones habían provocado en aquel entonces. No puedo hacerle esto a Jacob, dije, e inmediatamente le cerré la puerta en la cara. Luego bloqueé su número. El error que había cometido fue acostarme con su novia. Jacob nos había encontrado esa mañana. Y como la basura que soy, lo único que le dije es que él se lo merecía por ser un perdedor. Eso fue lo que desencadenó que se fuera. Eso fue lo que desencadenó que estuviera en ese lugar y en ese momento. No dejaría que las cosas vuelvan a pasar así. Sea un sueño o la realidad, haría las cosas bien. Unos minutos más tarde llegó mi hermano. Me entregó la carta de regalo de cumpleaños que había preparado para mí. La que ya conocía, la que tuve que leer en aquella habitación fría. Le agradecí sin poder disimular ni un poco la alegría que tenía al verlo. Lo abracé como nunca. Es cierto eso que dicen, de que a veces solo perdiendo las cosas que amamos, aprendemos a valorarlas. Todo esto me hizo reflexionar muchas cosas. Sin embargo, todavía debía hacer algo. El objeto raro que había tomado de aquel tipo aún seguía en mi bolsillo. No sé lo que es, pero era claro que esto no era una coincidencia. Me había traído de vuelta. Debía haber un significado en que yo tuviera esta cosa conmigo. El hombre del accidente podría salvar su vida y la de aquel chico. Tal vez mi deber era arreglar las cosas de ese día. Dejé a mi hermano en casa, subí a mi auto y conduje en dirección a la casa del conductor del accidente antes de que fuera tarde. Hola mi gente. Esta vez les dejo el tercer capítulo de la saga antes del final. Ya con este solo nos falta un capítulo. Y les prometo que el capítulo final va a tener mucho tiempo de historia y va a tener mucha información. Pero también va a ser muy dinámico. Y créanme que les va a encantar. Por ahora quisiera saber hasta dónde han llegado uniendo las piezas de esta historia, si les gustó la historia y qué piensan. Mi gente bella, los quiero mucho. Se despide el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.